palabra de Cristo. Entonces lo que yo no sabía era que... Presente. Muy bien, muy bien. Ya ahorita estoy entrando, espérenme un momentito y les comparto. Ahorita espérenme un momentito. ¿Ya? Ok. Ahí estamos. Ahí Okay. estamos. Esa parte la tienen ustedes ahí en su cartapacio, página 36, 37, va todo el capítulo 13. Y va es esta parte, todo lo que hacen, la primera parte de la síntesis de la historia de Israel, es lo que hablábamos que se llaman sumarios, ¿verdad? Sumarios grandes y sumarios pequeños. Cuando es una gran historia, pues es un sumario grande. Entonces aquí está la primera parte, que es una síntesis de todo el Antiguo Testamento, que pretende demostrar que Jesús es toda esa promesa que Dios había hecho en la antigüedad. Entonces, básicamente ese es el objetivo de esa síntesis. Y resulta que cuando Pablo se va a dirigir a los gentiles, pues los judíos se enojan, se llenan de envidia y se rebelan contra los apóstoles. Aquí se dan cuenta, pues, de qué apóstoles están hablando. Pues están hablando de Bernabé, de Pablo, están hablando de Marcos, de Juan Marcos. Entonces, ellos dejan a los judíos y ya se dedican totalmente a toda la parte gentil. Acuérdense que estos judíos se llamaban judeo-cristianos. Unos se habían convertido al cristianismo y otros estaban en ese proceso, ¿verdad? Pero luego se van a toda la parte, pues, pagana y está citado ahí Isaías. Ya nuevamente se aplican ellos. Fíjense que aquí hay una característica interesantísima. Vea esta aplicación de Isaías. Te he puesto como luz de los gentiles para que lleves la salvación hasta el fin de la tierra. Si ustedes recuerdan a Jesús en el Evangelio de Lucas, Jesús va a Nazaret y también lee un pasaje de Isaías. ¿Se acuerdan? Sí, cómo no, cuando se presenta por primera vez en la sinagoga de Nazaret. Ok, y resulta que no tuvo buenos resultados Jesús, pero resulta que Pablo aquí sí tiene buenos resultados. Vean ustedes que esa cosa, ¿verdad? Entonces, después ahí tiene buen resultado. De Antioquía, Pablo y Bernabé pasan a Iconio, predican, conquistan para la fe a una gran multitud de judíos y griegos. Y aquí yo creo que una cosa que hay que tomar muy en cuenta, si ustedes ven cuál es, ¿por qué? Pues es que estas misiones de Pablo y de Bernabé y de Juan Marcos resultan tan efectivas, tan eficientes. ¿Qué dirían ustedes? ¿Sería porque Pablo era un gran predicador? ¿Será por el hecho de ser gran predicador? Sigue siendo la obra del Espíritu Santo. Sigue siendo la acción del resucitado. O sea que, por ejemplo, aquí, cuando yo les dije hace un momentito, Jesús no tuvo éxito en Nazaret y Pablo aquí sí tuvo éxito, ahí ustedes tenían que decirme algo. ¿Qué? ¿Cuál es Jesús? ¿Ah? Dale. Que sí tiene éxito Jesús, porque es el mismo Espíritu de Jesús el que está actuando aquí a través de Pedro. Acuérdese, aunque se mencione Pablo, Bernabé, es la acción del Espíritu en ellos. La única ventaja que ellos podrían tener es que se dejan guiar, que son dóciles.
Entonces, lo que ustedes pueden ver en Nazaret es lo que van a encontrar aquí, ¿verdad? Los judíos incrédulos excitan a la población en su contra. O sea, los nazarenos se pusieron tan enojados de ver a un connacional, pues, llevándose esas características, se pusieron tan enojados, lo vieron tan insultante, seguramente también hubo envidia o qué sé yo, y entonces quisieron despeñarlo, ¿verdad? Entonces, ahí lo que vemos es la dureza del corazón ante la presencia de Jesús. Y aquí vemos al Espíritu Santo actuando en estas personas y trabajando también en los corazones de los oyentes, porque no está trabajando solo en los apóstoles, está trabajando también en los que escuchan. Entonces vean ustedes qué importante es que cuando nosotros, pues ya sea que damos clases o que tenemos catequesis o lo que sea, o que vamos a misa, cómo nosotros tenemos que poner nuestra actitud, nuestra condición en manos de ese espíritu para que dé frutos. O sea, no solo el ir a misa o el escuchar la palabra como requisitos diarios, sino que eso dé frutos, pero eso no lo podemos hacer nosotros por muchas cosas, por las distracciones, por los cansancios, por cuantas cosas humanas, pero el Espíritu sí lo puede hacer en nosotros. Entonces, si nosotros, además de hacer las cosas, ir a misa, rezar el rosario, o las novenas, o lo que ustedes quieran, si todo eso nosotros antes lo pusiéramos en las manos del Señor resucitado, de su Espíritu, para que verdaderamente dé frutos, pues estos serían realmente lo que pasaría, ¿verdad? Luego dice que los judíos pues sienten envidia y están en su contra y lo querían lapidar, ¿verdad? Y entonces se va a otro lugar, a Listra. En Listra y Derbe, pues hay una curación de un atrofiado, sigue siendo la acción del Espíritu en ellos, ¿verdad? Y ocasionó que quisieran hacer los dioses. Sí, ¿verdad? O sea, eso también lo tenemos, hay muchos relatos, incluso si ustedes se recuerdan en el Antiguo Testamento, Eliseo, ¿verdad? O es Elías, cuando llega aquel funcionario que leproso, que va al rey, va con una carta al rey para decirle, te manda mi rey para que por favor me cures de la lepra. Ah, sí. Entonces dice, ay Dios, este lo que quiere es hacerme la guerra, ¿verdad? Yo no soy nadie para curarlo. Tiene que ir bueno, entonces va a regresar y la persona que lo ayuda, pues que es judío, le dice, mira, tú lo que tienes que hacer es ir no me recuerdo si es Elías o Eliseo. La cosa Creo que es Eliseo y lo mandan a bañarse en el Jordán. Ajá, entonces dice ¿cómo? Sirio, es un sirio, ¿verdad? Entonces dice, ¿cómo voy a bañar? Como que no hubiera agua en mi tierra para hacerlo. Sí, hazlo, es algo pequeño, no te están pidiendo grandes cosas. Bueno, y cuando queda limpio, pues sí, quiere darle todos los bienes a Eliseo y entonces algo así pasa aquí, ¿verdad? Curan a este atrofiado y los quieren hacer dioses, les quieren. Imagínense, cuando ya nosotros vamos así con el protagonismo y tonto y algo así, qué rapidito aceptamos eso, ¿verdad? Nos sentiríamos muy felices y contentos de que nos quisieran hacer algo importante en la comunidad. Pero Pablo enseña un monoteísmo puro, ¿verdad? Y realmente entiende él quién es él, que eso es lo importante, saber de dónde vino, acuérdense, la memoria histórica, quién soy, de dónde vengo y de dónde me sacó el Señor. Pues tal vez no fue de un lugar terrible, ¿verdad? Pero siempre de nuestras limitaciones humanas. Y entonces siempre se sabe que no hay mérito para todo ese tipo de halagos o... Entonces, Pablo, pues teniendo eso consciente, va dando fundamentos de la escritura y utiliza lo que se llama una teodicea. O sea, cómo Dios hace cosas grandes, ¿verdad? Es Dios el que hace de la historia algo grande.
y eso un poco lo entienden los griegos. A mí me contaba un sacerdote muy joven, la semana pasada me llamó para contarme de que tenía problemas con la comunidad porque había él en la homilía, en la homilía, no sé qué homilía había sido, pero dice que él sugirió que era muy bueno que las parejas antes de casarse convivieran juntos un tiempo. De pata. Entonces me dijo, fíjate, yo no Vaya, vaya. me dice el padre, que convivan, porque mira, para que se conozcan, Para que quede embarazada la niña, ¿verdad? Entonces, Sí, por eso es que después no les convenía y quieren deshacer el vínculo. va, pues entonces viene el padre y me dice, y vas a creer, me dice, que una señora casi me pega y me grita y me dice, por sacerdotes como usted, la iglesia está como está. Bye. Dice que le dijo la señora. Y entonces él todavía me dice, yo quisiera que tú me dijeras, ¿qué piensas? Que metiste las dos patas. Entonces le digo yo, bueno, padre, le digo, es que acuérdese, le digo yo, que uno, esa es su opinión y su opinión pues está válida, le dije yo. Pero cuando usted está dando una homilía, no es su opinión. Usted no está ahí para opinar, para dar sus ideas y yo lo que yo creo, lo que yo pienso, sino que usted tiene que transmitir. En representación. Claro, usted tiene que transmitir el mensaje del Señor, le digo yo. No, por eso fue que la señora se enojó tanto. Entonces me dice, pero tú crees que mi pensamiento está mal. Pues mire, le digo yo, eso, usted forma parte de su generación, tiene 30 años el sacerdote. Ay, con razón, papaíto. Entonces, Él es millennial, ¿cómo se llama? Millennial. sí, él es millennial. Entonces, le dije, usted forma parte de su generación, padre, le dije yo, y claro, pues ese ha de ser es su argumento. Pero lo que pasa, le dije, es que cuando usted da la homilía, no, eso no es válido, le dije, usted no está ahí para eso. A ver si no lo excomulga. La Zaida, fíjate que de los dominicos, tú los Ajá. has de conocer a todos, ahorita no Ya me sé, acuerdo. ya Una sé. vez en homilía, dijo el padre que los que estaban ayudando a la escuelita no era necesario que fueran a misa. Mira, fueron una de acusaciones con el padre Carlos. Y así era una tras otra, pero ya le estaba pasando aceite en la cabeza el pobrecito, ya lo mandaron para la zona 1, porque sí, metía muchas patas, pero ya era por edad, no era Sí. porque era joven, aquel era por viejo. Sí, lamentablemente, pero el tema es ese, es que básicamente dan su opinión y su opinión pues lo podemos tomándonos un vinito Cuando o cualquier otro lleguen los jóvenes a consultarle. o cualquier otro licorcito que los ponga más livianos, pueden comentar eso, pero ya en la homilía es una cosa seria. Sí, los jóvenes, imagínense. Entonces, ese es el problema que tenemos en nuestra iglesia. Y bueno, este padre pues quiso compartirlo, ¿verdad? Pero hay otros que se enojan y no quieren compartir porque como son sacerdotes, pues ellos ya estudiaron para hacer esas cosas, ¿verdad? Entonces, vean aquí lo importante, que Pablo enseña el monoteísmo más puro, con fundamentos escriturísticos, ¿verdad? Eso es bien importante, darse cuenta que no es por eso él va a decir en otros lados que no es la sabiduría humana, ni es tampoco que él tenga que haya utilizado argumentos de inteligencia o de retórica, sino que más bien utiliza el tema de Dios que lo acomoda al pensamiento griego, eso sí está claro, ¿verdad? Bueno, entonces veamos. ¿Y qué pasó esto? Ya no puedo avanzar. Oye, Betsaida, ¿Qué fíjate manda? que cuando por fin pude leer todo Hechos de los Apóstoles recorridos, Ajá. yo no había caído en la cuenta, yo pensé que todo había sido muy fácil y de todos lados lo corrían, de todos lados lo apedreaban. O sea, era levantar una comunidad
seguir cuidando de ella porque se le iban por el otro lado, como le pasó en el puerto, ¿cómo se llama? El puerto de ¿Corinto? Corinto. Y a Jesús fue lo mismo. Fue una persecución constante. No todos abrieron sus corazones. Exacto, es lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, aquí en esta parte donde dice, Pablo y Bernabé debieron predicar también a los gentiles, o al menos sabedores de estos, de los acontecimientos judíos, ¿verdad? Casi toda la ciudad se congregó para oír las palabras del Señor. Estos, los judíos, llenos de envidia, los cuales se rebelaron contra los apóstoles. Estos, dejando a los judíos, se volvieron hacia los gentiles. Entonces, lo que yo les decía, en eso que tú miras que es una cosa adversa o en contra de estos personajes, también son acciones del Espíritu Santo, que quiere llevar su palabra a otro lado. ¿Te fijas? Que el Espíritu Santo no solo está actuando, utilizó la situación de Esteban para que todos se fueran para otros lugares. Ahora utiliza la situación de los judíos aquí en Grecia y esta situación pues grotesca contra ellos para que ellos vayan hacia los gentiles. Y dice, este cambio de situación lo ve Lucas en las Escrituras y cita en labios de Pablo el texto de Isaías, que te he puesto como luz de los gentiles para llevar la salvación hasta el fin de la tierra. Como Pablo, asumiendo esta cita, él mismo ya se considera no solo apóstol, sino también profeta. Esta palabra dice susceptible de dos interpretaciones. O bien es puesta en relación con Pablo, apóstol y doctor de los gentiles, que lo usa en la carta a los romanos y en la carta a Timoteo, y en los Efesios, o bien se refiere al mismo Jesús resucitado, que es luz de las naciones, pero que no las esclarecerá, sino mediante el testimonio de sus discípulos. Vean qué cosa más importante. Hoy con esta pandemia que está así, como ven, más el clima, más tantas cosas que pasan, es ver cómo el cristiano va asumiendo todos estos acontecimientos, cómo va caminando, cómo los va desarrollando, cómo la gente puede, ahí sí que como que fuera un pozo el cristiano, beber agua de ese pozo, ¿verdad? Cómo puede sacar libremente y puede pues alimentarse. Ven ustedes que las noticias cada vez son más contradictorias, cada vez uno entiende menos lo que está pasando, si es por noticias, cada vez está peor la cosa, porque si ustedes ven, bueno, uno mira, por ejemplo, aquí en Guatemala me hacen comer, yo tengo 3 meses de no salir, así es que no sé mucho de la calle, pero oigo a amigas que salen y dicen, no usan la mascarilla, van fumando en la calle, ni siquiera hay las distancias, hay filas por todos lados. Ok, y se supone que somos un tercer mundo, pues no entendemos nada, no conocemos nada, no somos educados. Pero vean ustedes las manifestaciones en Estados Unidos y dice uno, bueno, pues esto ya se acabó, el coronavirus, ¿o qué les pasó? Hace 8 días estaban todos encerrados y hoy todos andan en la calle. Bueno, entonces es como extraño, no sabe uno qué comprender de todo esto, ¿verdad? Pero lo importante es lo que dice aquí. El testimonio de los discípulos, el testimonio en estas circunstancias. Entonces dice, los judíos, no obstante, incitaron contra Pablo y Bernabé a los demás y a los notables de la ciudad, y aquellos tuvieron que dejar Antioquía. ¿Quiénes? Pablo y Bernabé. Sin embargo, numerosos gentiles abrazaron la fe y la palabra del Señor se difundió en toda aquella monarca. Fíjense, otra vez cómo la oportunidad la utiliza el Espíritu para, a través de una situación negativa, y por eso les hablaba justamente de la pandemia y de estas lluvias, son situaciones negativas, pero cómo el Espíritu del Señor utiliza estas situaciones negativas para difundir por todos lados su mensaje. Entonces, hay nuevos discípulos llenos de alegría y del Espíritu Santo.
que se gozan, que glorifican la palabra del Señor y que se convierten, ¿verdad? Dice, los que estaban destinados a la vida eterna. O sea, esa es otra palabra que hay que matizar. Acuérdense ustedes que nosotros no tenemos como fundamento teológico la predestinación. O sea, aquí esto hay que matizarlo, porque dice, ¿quiénes eran los que se convirtieron? Los que estaban destinados a la vida eterna. ¿Se fijan? Sí. Entonces, eso hay que entenderlo, porque si lo entiendo así literal, ya me arruiné. Porque entonces... Porque si no estoy destinado, no me voy. Si no, imagínate que estoy destinada al papel de Judas, ¿verdad? Porque estaba escrito que eso tenía que estar fregado. El tema de la predestinación es un tema muy, ¿qué dijera yo? Delicado, muy delicado. Porque nuestra teología no tiene ese enfoque. Por ejemplo, si María es salva antes, no es por predestinación, sino es porque es redimida antes. Eso ya lo estudiaron ustedes en Mariología, ¿verdad? Sí. Ella es redimida, o sea, ella fue una criatura redimida, pero el punto fue que ella aceptó esa redención y la asumió en su persona y la vivió y la sufrió con otro tipo de sufrimiento, no exactamente encarcelada como Pablo, pero ya sabemos todos sus sufrimientos y dolores desde los rechazos hasta todo el proceso doloroso de su hijo. Entonces esta mujer asume su redención. Entonces no es todos estamos destinados a la vida eterna. Todos, porque Jesús muere por todos, no muere solo por unos. ¿Se fijan? Esto a veces tengo que pararme en estas letritas porque eso se tiene que comprender bien. Si lo entendemos como muy fundamentalmente, no avanzamos. Son visiones evangélicas, ¿verdad? Son visiones evangélicas que están en el contexto de ese momento, pero que igual que todo en la vida, nosotros lo tenemos que ir como matizando, como llevándolo en un sentido más comprensible a las personas, ¿verdad? Porque si no, se vuelve una confusión. Bueno, eso es más o menos lo de Hechos capítulo 13. Y luego entra la evangelización en Iconio y los alrededores en el capítulo 14. No sé si tienen hasta aquí dudas, preguntas o algo. Niñas. No, tranquilo. Al oír. Yo creo que va. No, está bien. No, tranquila. Estamos bien. Estamos bien. Bueno, estamos bien. Perfecto. Vamos a ver. Ana, Cuando ya se enfríe. Tú estabas diciendo que la pandemia son momentos en que el Espíritu Santo aprovecha esto para llegar a los que no han abierto su corazón, por decirlo de alguna manera. Por decirlo. Pero no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Claro. Dios también permitió, ¿sí? No es un castigo porque Dios no castiga, nosotros mismos nos castigamos por el desorden de vida, pero la predestinación es el cielo, si lo queremos decir, conservar la misma palabra. Ahora es que tú lo quieras. Una cosa es que tú la quieras, ¿verdad? Pero es una predestinación para toda la humanidad. Para toda la humanidad. Exacto, no es solo para unos. No. O sea, porque el Señor muere por toda la humanidad. Entonces, todos, por ejemplo, ese es otro tema de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos nos salvemos. Eso es lo que Él quiere. No quiere otra cosa. Cuando nosotros decimos en el Padre Nuestro, hágase su voluntad, ¿qué le estamos diciendo? Que todos nos salvemos. Ahora, oye, si yo, para que mi vecino, que a saber qué me hizo, o lo que sea, se tenga que salvar, yo tengo que perdonarlo, tengo que hacer varias cosas para que yo misma le dé el chance, ¿o no? Totalmente de acuerdo, ¿sí? Entonces ahí es donde vemos la voluntad de Dios es que nos salvemos. Si alguien está en una situación de desesperación y angustia, porque no tiene, ¿qué dice Santiago? Es muy triste que tú le des en la espalda y mira, tranquilo, vete en paz, que Dios te va a ayudar. No, dice Santiago. No, tú tienes que ver cómo lo ayudas para que salga de esa angustia.
de esa desesperación, porque si solo le das una palmadita y dices, cree en Dios, Dios te va a ayudar, ahí no te preocupes, Dios provee, y tú te vas tranquilo a tu casa, dice Santiago, así no funciona. Tú, si quieres la salvación de que no se entre en la angustia y en la desesperación, pues tienes que ser abierto, tienes que no estar tan encerrado. Bueno, al menos así es como se va desarrollando el hágase tu voluntad, ¿o no? Sí, lo que cuesta mucho trabajo entender es que tanta gente viviendo lo que estamos viviendo no ven la mano de Dios, ¿sí? Siguen su misma vida. Bueno, pero ya él sabrá cómo... Bueno, eso es lo triste, el amor de Dios que se dio su vida por todos los hombres, chinos, japoneses, coreanos, los que tú quieras, pero mexicanos, guatemaltecos, pero se quedan igual, como si Dios no existiera. Pero es que imagínense que, por ejemplo, muchas cosas nosotros tenemos que cambiar la manera de hablar. Porque, por ejemplo, yo oigo cuando dice, el virus de los chinos, ese no es el virus de los chinos. Entonces ya ahí nosotros estamos haciendo una cosa terrible. Ya estamos diciendo una cosa espantosa. Decimos cosas así. Entonces, realmente, bueno, tenemos que ir bien, tenemos que tener más cuidado en todo eso. Veamos, algo le pasó a mi compu porque sale una manita y no me pasa. No me saluda. Mira, Nos saluda. Usted la manita, mire cómo hace. Sí, pero, Hola. yo iba a decir que en un momento No es esta. apagó la imagen. Yo no sé si puede minimizar la imagen y después va a tener control sobre sus diapositivos. Es cierto, esa mano es de imágenes. Pero que nunca me había... En un dado momento, cuando estaba hablando, esta imagen de ese diapositivo se hizo grande. Ajá. Entonces, hay que hacerla, pero no me aparece, espéreme, es que me da miedo que voy a tocar algo y la voy a arruinar toda. Tiene que ver yo no sé dónde, pero tal vez para minimizar el imagen y después va a poder salir, pero ahora está congelada. Deja que la manita nos salude, déjala ahí, no te preocupes. Bueno, veamos entonces el capítulo 14, que dice que de Antioquía, que es la que sigue, de Antioquía Pablo y Bernabé pasaron a Iconio, donde predicaron con valentía y conquistaron para la fe gran multitud de judíos y griegos. Permanecieron ahí bastante tiempo. Fíjense, aquí viene como el tema. El Señor operaba mediante sus manos. Otra vez, aquí no habla del Espíritu, pero habla del Señor, y es lo mismo, porque acuérdense que es Señor Dios, dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. O sea, el Espíritu también es un Señor, es el Señor Dios, dador de vida. Entonces aquí es cambiada la palabra, dice el Señor operaba mediante sus manos, signos prodigiosos, confirmando la predicación. O sea, otra vez la acción del Espíritu que actúa a través de estos apóstoles y confirma lo que ellos dicen. Y los judíos incrédulos excitaron a la población y se produjo un cisma. ¿Saben qué es un cisma, verdad? Sí. Una ruptura. Una ruptura. Como el occidente y el oriente, el imperio romano. Ajá, entonces unos estaban a favor y otros estaban en contra, y sabiendo ellos que los querían lapidar, otra vez se fueron. O sea, en todos lados los maltratan, como decía Susi, y en todos lados tienen que salir. Pero el espíritu, ya se fijaron, es una técnica del espíritu. O sea, tienen problemas, se van a otro lado, pero entonces la palabra se va a otro lado. Y los prodigios. De alguna manera, ese CNN ambulante, ya que no había la tecnología para todo verlo, ellos van de lugar en lugar. Bueno, como luego Jesús, sacúdete los pies y vete para otro lado. ¿Ves? Algo parecido. Entonces, solo que Jesús solo en el área de Palestina, ¿verdad? Aquí ya
ya Pablo anda por todos lados. Entonces vean que del versículo 8 al 20 ya están en otro lugar, están en Listra y en Derbe. Y entonces aquí es la curación del atrofiado, que tenía fe para ser curado. Y ocasionó de parte de los de Liconia una moción para ofrecer sacrificios a Pablo y Bernabé. Era lo que vimos en la anterior, que lo querían hacer como dioses, ¿verdad? Porque confundieron a Bernabé con Zeus y a Pablo con Hermes. ¿Se fijan? Miren, ahorita ya me apareció la otra, no, no me aparece. Bueno, entonces... Le apareció a la izquierda. Sí me apareció la flechita, pero se volvió a desaparecer. La predicación de Pablo tiene como centro, y esto ya lo habíamos visto en la página 38, ya estaba. Y entonces la misión de Hechos concluye. El viaje regresó, descrito, tiene el viaje que desarrollaron en el capítulo 14, tiene dos finalidades. Confortar a los nuevos convertidos y organizar las comunidades. O sea, esas son acciones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo conforta y también une y organiza, hace comunidad. Entonces, dice, no es suficiente para los misioneros llevar a los hombres la fe. Es necesario asegurar su perseverancia. Ante las dificultades inherentes de la vida cristiana, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia, confortando a los discípulos y exhortándoles a perseverar en la fe, diciéndoles que es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Ese es otro tema que hay que matizar. Porque si nosotros hacemos énfasis que para seguir al Señor hay que sufrir mucho, 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 pues entonces la gente no quiere seguir al Señor, de veras. En esta época... estar sufriendo. No, de veras que no. Eso hay que matizarlo. Lo que pasa es que el tema tiene que ver con la forma como uno asume las consecuencias de sus actos. Eso es todo. Si tú eres cristiano, si tú estás así comprometido con esa palabra y te conformas, o sea, te dejas conformar por esa palabra, pues entonces habrán cosas que harás o no harás que ocasionará sufrimiento. Pero eso no es un sufrimiento así por el cual, que te dijera yo, es un momento de sufrimiento, el asumir el dolor es un segundo, una vez asumido, desaparece. No sé si me comprenden lo que les estoy diciendo. Una vez asumido la realidad de lo que se vive, el sufrimiento desaparece. Porque, es decir, como darle un sentido. Darle sentido a ese sufrimiento. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, las personas dicen, hace poquito una señora me hablaba de la infidelidad de su esposo y que no quería terminar con el matrimonio. Entonces dije, bueno, ha de ser porque los dos, bueno, pasó esto, pero de repente si se quieren, pues, si se quieren y hubo un problema o lo que sea. Entonces ella me dijo, ¿y entonces qué? ¿Debo de seguir humillándome y debo de seguir...? Bueno, no, le dije, porque si eso lo está haciendo desde la humillación y usted se siente indigna, ese no es el camino, le dije. Entonces tome usted la decisión y realmente sepárese, le dije yo, ¿verdad? Porque ahora, si usted asume esto como algo que tal vez usted también provocó de alguna manera, o yo no sé, pues no conozco la historia, pero si usted lo asume con toda seriedad frente al Señor, cuando haya oportunidad de ir al Santísimo y usted ve y de veras quiere usted mantener esa relación, ese matrimonio, porque se quieren, por los hijos, por tanta cosa, pues, entonces no tiene por qué significar humillación y todo porque usted lo asume. Ahora, si no lo asume y solo está aguantando, pues no sé si ustedes miran eso que va así o será equivocado igual que el padre lo que yo le estoy diciendo. Pero no es en homilía, por cierto, ¿eh?
Pero se dan cuenta, ¿verdad? De que una cosa es como aguantar y la otra cosa es asumir. Cuando yo asumo una situación, pues entonces las consecuencias yo las voy llevando desde otra perspectiva. Ahora, si yo solamente le hago ganas o le aguanto todas las palabras que se usan en esa forma, pues yo creo que la consecuencia es que uno se agota, se cansa, explota, pasan muchas cosas, pues pienso yo, pero no sé. Realmente. Así es, sí. Si no es de fe, no. Sí, tiene que partir desde un proceso de asumir. Y cuando se asume, claro que es muy, muy doloroso, pero es como una aceptación, una cosa que lo lleva a uno muy adentro a morir, pero cuando resurge con una fortaleza diferente. Bueno, nos quedan 3 minutitos y ya el capítulo 15 entra ya parte, ese era el objetivo de la ida, y ya viene el capítulo 15. Yo no sé si han ido leyendo hasta aquí, ¿por qué capítulos van? Yo estaba leyendo la introducción que nos pediste de San Pablo, de las cartas. Ah, bueno. Bueno, pues ya vamos por el capítulo 15. Yo creo que nos quedamos en esa misma, que ya no me pude mover de esa, no sé por qué, pero La diapositiva. voy a averiguar qué fue lo que me pasó. Entonces, pero ya se nos va a acabar el tiempo. No sé si tienen preguntas, dudas o qué. ¿Nada más? No, Bueno. no. Pues entonces ya se va a cortar en 3 minutos, así es que si no tienen dudas, ya aquí las dejo porque ya tampoco me pude mover de la diapositiva. Y quedé congelada. Ana Lu, ¿cómo siguió tu mamá? Ay, quita el recording. Ah, es cierto, ahorita. Ajá. Ay, ya me fui. No, aquí ya estamos. Lo que pasa es que ahora estamos todas en galería. Está Pues recording de todas formas. Sí, espérame, sí. ya ahorita lo quito, espérame. Ya.